Bienvenidos mis queridos chicos y chicas de Tauro. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Y atentos a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También te invito a que, si quieres adquirir una de mis lecturas, están hasta con 40% de descuento en mi sitio web o en mi tienda de Etsy. Te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario, ¿vale? Tauro, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿vale? Puede ser un mensaje para alguien más. Tauro, nuestra energía entre ambos. Tenemos un 2 de copas al reverso. Esta energía nos puede hablar de dos cosas. O pueden estar en separación o también nos puede estar hablando de un amor en potencial, ¿vale? Es como si estuvieran yendo cada uno por su cuenta. Sin embargo, acá con este 2 de copas no todavía está todo perdido. Todavía hay algo que se puede trabajar, ¿vale? Es importante que si quieren recuperar esta conexión, podamos practicar el perdón, nos indica esta carta. Poder dejar el pasado atrás y poder concentrarse en tener una unión mucho más sólida, ¿ok? Vamos a ver ahora tu energía. Tú tienes el 6 de copas. Mira, mucha energía de almas gemelas hasta ahora. Quizá almas gemelas en separación. Sin embargo, tu carta, el 6 de copas, nos está hablando de buscar la reconexión o buscar la unión. También esta misma carta, al igual que el 2 de copas, nos está hablando de dejar un poco el pasado atrás, ¿vale? Y poder reconectar, así como hacer como una como un reinicio de la conexión, ¿no? No quiero decir borrón y cuenta nueva, pero más o menos ese estilo, ¿no? Poder dejar el pasado atrás para poder tener un nuevo inicio. Vale, también tenemos qué curioso, un 5 de espadas al reverso. Este 5 de espadas nos está hablando de, es importante, bueno, y también está en tu posición, ¿no? Que quizá ya estás tomando una actitud un poco más conciliadora para poder resolver esto. Es importante mostrar tus verdaderos sentimientos, no pretender que todo está bien, ¿no? Hay veces que las cosas no están bien. Y es importante poder hablar de eso también y que estemos con una pareja que podamos comunicar qué es lo que sentimos, ¿no? Que sintamos esa plena confianza, porque nuestras necesidades también son importantes, ¿no? Y no estar, ojo también con estar complaciendo mucho al otro y dejarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas de lado. Ahora, interesante, tu persona también tiene un caballero de copas. Esta persona viene con una oferta de amor, ¿no? Es importante tomar decisiones importantes. También este caballero nos habla de, como les digo, hacer una oferta de amor, ¿no? Pero aquí como que el rey de copas me hace un poco de contrapeso, porque cuando el rey de copas está al reverso nos dice esta persona está poniendo un poco más de lógica que en el amor, como los sentimientos en este aspecto del amor. Ahora, ¿qué me gusta ver en esta lectura? Es que hay muchas cartas de copas, ¿vale? Así que yo sí creo que esto puede recuperarse, sanarse si es que ustedes están en separación. Viene una oferta de amor en tu camino y también siento que tú deseas lo mismo, ¿no? Hay que trabajarlo un poco solamente. Ahora, tenemos un 2 de bastos. Esto significa, es importante tener objetivos y metas en común. Es como si ambos estuvieran mirando hacia el mismo plano, hacia la misma proyección. Y tu persona también. Es como que te está mirando, ¿no? A pesar de que quizá todavía no demuestre, las copas se mueven bien lentos, ¿no?
a pesar de que todavía no demuestre, está pensando y proyectándose en ti, ¿no? Es como que está en la fase de pensar, planear cómo volver a acercarse a ti. Ahora, con un paje de pentáculos al reverso te dice, presta atención también a cualquier comportamiento que pueda ser deshonesto, ¿vale? Pero vamos a mirar un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos reconocer acerca de la persona especial de Tauro. Tengo muchas ganas de entrar a prestarle un poco de análisis a este paje de pentáculos, pero ya vamos a llegar a eso. Ok. Siento que tu persona está pensando mucho en esta separación o desunión. También se siente muy solo, se siente muy sola. Es como si tuviera un conflicto entre como la mente y el corazón y los deseos, ¿no? Están un poco conectados, desconectado o desconectada de esa especie de fuego interior, ¿vale? Ojo con el coqueteo ahí con otras personas por parte de tu persona especial. Es importante que tu persona pueda resolver cuestiones internas antes de venir a manifestar algo, ¿no? Resolviendo estas cuestiones internas, viene a ti con ganas de unión, celebración con este 3 de copas, ¿vale? Tu persona no quiere estar solo, no quiere estar sola. Siento una energía, no sé si quiero decir decepción, pero es como si tu persona estuviera un poco confundido. Veo muchas ideas contrapuestas entre lo que es sus sentimientos, sus emociones, lo que le dice su mente, qué es lo que tiene que hacer. Hay muchas disyuntivas en el aspecto de tu persona especial. Sin embargo, vemos que tu persona quiere una unión, una reconciliación y quiere ir hacia ti. Siento que esto es un potencial a desarrollar y me gustaría mirar un poco más este paje de pentáculos al reverso. Me gustaría ver más cartas de espadas que tienen que ver con la comunicación, pero vamos a mirar. Es como si estuviera pensando en cómo volver a ti, pero sus ideas no hacen sentido. Yo sé que suena un poco extraño, pero siento que hay mucha confusión en su cabeza, ¿vale? Ok. Tenemos un as de bastos. Esto significa que tu persona quiere nuevamente tomar acción hacia ti. Es importante también tomar acción. Va a querer un nuevo comienzo, algo un poco más recíproco también. Y definitivamente no te quiere soltar. ¿Qué me indican intuitivamente? Como una especie de bandera roja. Que muchas veces también este 4 de pentáculos nos habla de el no querer cambiar. ¿Vale? No querer cambiar las antiguas formas, mantenerse uno como está, mantenerse en la zona de confort. Y esta es una energía que debiese poder soltarse, ¿vale? Para poder avanzar, poder dejar eso atrás y poder avanzar, ¿vale? Pero por lo menos tu persona quiere tomar acción, quiere tener una conexión más recíproca, le cuesta, veo también un poco de orgullo, pero sin duda no te ha dejado de mirar. Siento que también te espía a través de las redes sociales, lo puedes estar notando de seguro, y al final del día llega a esta conclusión de querer tener la unión contigo, que no te quiere soltar. Sí es importante que tu persona pueda llegar a esas conclusiones también por sí mismo o por sí misma. Se siente muy solo o muy sola, siente que también quizá tú le estás dando la espalda o que quizá tú ya no quieras lo mismo. Es una energía muy extraña la que me da, muy confusa, pero se llega a la conclusión de igual forma. Me gustaría ver algunos mensajes de esta persona especial para ti. Me gustaría mucho poder ver cómo se te recomienda también manejar esta situación. Ah, ahí está. Ok. Mira, potentes mensajes. Nos dice, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo,
Me perdí por un momento. Yo creo que todavía sigo un poco perdida. Me pregunto si estás feliz sin mí. Tú y yo éramos muy jóvenes, o sea, muy inmaduros también, o no tomamos las mejores decisiones cuando estábamos juntos, ¿no? Y me arrepiento de haberte mentido. Ok. Me gustaría ver más cambios profundos de tu persona, así como cambiando esas formas antiguas, pero creo que esto es algo que se puede trabajar en el tiempo, así que me gustaría ver cuáles son tus recursos o cómo puedes mejorar esta situación. ¿Qué invitación te hace el tarot en ese sentido? Ok, tenemos la carta del ermitaño, el 9 de copas, el as de pentáculos al reverso y la carta del mundo al reverso. La carta del ermitaño siempre nos indica, es importante pasar un tiempo a solas, Tauro, pudiendo explorar tus verdaderos sentimientos y hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Me habla mucho también de poder definir tus estándares, ¿vale? Para algunos también me indican es importante que te concentres en tu carrera en estos minutos, ¿vale? Que quizá fue una ruptura imprevista, pero se necesita un poco de independencia y de soledad para poder como tomar otro punto de vista u otra perspectiva y ocupar esa soledad de manera constructiva, ¿no? Porque esta carta del mundo nos dice, esto todavía se puede superar con el diálogo, pero para eso necesito tener absoluta claridad de qué es lo que siento, qué es lo que necesito para hablar con una base, ¿vale? Para poder escuchar al otro, ¿no? Y decidir. Me habla mucho como de negociar también qué es lo que necesitan ambos. Es importante poner la verdad sobre la mesa, los sentimientos, mostrar los verdaderos sentimientos, pero para eso siempre es importante que tú los tengas absolutamente claros, como aquello que te ha gustado, aquello que no te ha gustado, y lo pongas sobre la mesa, que no te lo guardes para ti, quizá por miedo a se lo va a tomar el otro, o cómo va a reaccionar, o por miedo a perder a la otra persona. Porque si es que tú pierdes a una persona por decirle cómo te sientes, ya estamos bien mal ahí, ¿no? Así que esa es como la invitación del tarot en ese sentido. Me gustaría mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Se le recomienda de una u otra forma a Tauro esta conexión? ¿Se le recomienda esta conexión a Tauro? ¿Qué opinan los guías espirituales? Vamos a pedirle guía en la recomendación de esta conexión. Vamos a ver. Ok. Bien. ¿Qué es lo que siento mucho con esta tirada? Tauro, que quizá ahora no es el momento correcto y por algo es porque necesitamos también procesar la información de forma individual, ¿no? Ganar información, estudiarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Quizá por algo no se están dando las cosas ahora, pero dicen, no necesitas preocuparte, porque pueden haber cambios felices aquí. Pero, como nos mencionaron al principio de la lectura, el perdón también cumple un rol muy importante en poder sanar esto y poder tener ese nuevo comienzo deseado con el as de bastos. Entonces, tienes que poder observarte, ¿no? Estoy pudiendo perdonar, ¿realmente puedo perdonar esto o no? ¿Qué es lo que puedo perdonar y qué es lo que siento que no puedo perdonar? ¿Qué es lo que me hace sentido o no? Si es que no perdono, ¿qué pasaría en mi conexión? ¿Cómo va a ser mi conexión si es que no perdono? O la otra persona no perdona. Tómalo como resuene, ¿no? ¿Cómo sería la relación en el día a día si es que no hay perdón? ¿Sería con rabia? ¿Sería con angustia? Bien. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Tauro hacia Tauro? Ok. Es como si hubiese algo reteniéndolo
de posiblemente una tercera influencia femenina que puede estar influenciando de forma negativa, ¿vale? Para algunos otros casos muy pequeños va a ser de forma positiva en esta conexión, ¿no? Hay algo kármico aquí, la carta del diablo, pero está la carta del juicio. En estos minutos tu persona se está perdiendo oportunidades, quiere pedirte perdón sin duda. Siento que hay algún aspecto como de manipulación por aquí, pero tu persona lo llega a cortar con ideas claras, ¿no? Llega a con determinación soltar aquello que no le pertenece y manifestar esta energía de la reina de espadas, porque tu persona quiere esa reconciliación y está reconociendo también que es una conexión divinamente guiada y siento que viene hacia ti con la verdad. Le cuesta porque todavía tiene que soltar la energía del diablo. Imaginen esto, es como si tu persona, y por eso también hay mucha confusión, como la típica versión caricaturesca donde por un lado tienes un angelito en el hombro y por el otro hombro tienes un diablito que te está diciendo qué hacer y uno que escucha, ¿no? Que escucha. Pero llega algún punto donde tu persona con determinación sabe realmente qué es lo que quiere y cortar esta confusión y poder mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiere contigo? Me gustaría ver una carta más. Ok. Tu persona está con muchos miedos e inseguridades, ¿vale? Que tiene que comenzar a soltar, ¿no? Es como el darse cuenta. Hay algo que de lo que se tiene que dar cuenta, que quizás como una verdad que se está negando a percibir con este rey de espadas al reverso, ¿vale? Qué curioso, porque nos dan acá el rey de espadas y la reina de espadas, pero no se están mirando. Están de espadas. Perdón, están de espadas, están de espaldas. Entonces siento que tiene muchas ideas contrapuestas, pero sí puede llegar a tener esa claridad siempre y cuando pueda aceptar la guía divina del angelito bonito que le está hablando. Esa decisión de esta persona, yo sí siento que la lectura se ve para bien al final del día. Siento que sí toma un poco de tiempo que esta persona logre balancearse y ver las cosas con claridad, pero vienen nuevos comienzos, ¿vale? Y ahora sí, lo que sí se viene, que es lo que ha faltado un poco, son conversaciones. Es importante hablarse con la verdad también y poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Muchísimas gracias por intentar entender esta lectura. Yo sé que ha sido un poco complejo que hayas llegado acá hasta el final, pero dale, se ve para bien. Me gustaría ver un último consejo para ustedes. Ok, siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida, ¿vale? Esto significa aprender a tomar las mejores decisiones también. Si es que yo estoy viviendo una vida que no me gusta, es porque quizás no estoy pudiendo tomar o no estoy tomando derechamente las mejores decisiones que puedo tomar en mi vida, ¿no? Esto significa hacerme cargo de las decisiones que tomo y elegir por mi bienestar y elegir por mi amor propio, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los dijes para Tauro? Hoy tenemos una estrellita de mar. Tenemos un conejito. Me habla mucho de la inocencia también este conejito. Y nos están hablando mucho de guía divina. Para mí, cuando ya nos muestran la cruz, es unión espiritual también. Sí, algunas veces las relaciones interpersonales no son tan fáciles, ¿no? Pero aquí hay asistencia de guía divina. La inocencia del conejito tiene que ver con eso de comenzar nuevamente, poder limpiar el pasado y poder darse el espacio de comenzar de nuevo si es que así realmente lo desean y si es que así lo sientes también, ¿no? Que puedas tomar tú esa decisión de acuerdo a la exploración interna profunda que puedes estar haciendo en este momento con respecto a esta conexión, ¿vale? Esos serían los mensajes que tengo para ti hoy, Tauro. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta lectura. Espero haberte ayudado de una forma u otra. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh